Quizás sea algo un poco cultural, pero hay muchas personas en nuestro país, en Latinoamérica, que no quieren ir al doctor para que no les digan que están enfermos. ¿Han escuchado, verdad? Conocemos personas que saben que algo está mal, saben que algo no está bien, saben que quizás tienen un problema de salud, pero el hecho de ir al doctor y que te diga tenés tal cosa, es como que la gente prefiere vivir como sin saber oficialmente que tiene algo, como si eso fuera a desaparecer. Y la realidad es que es algo un poco ridículo, pero así somos los seres humanos. El hecho de que no te confirmen que tenés algo malo, que no te den un diagnóstico, no te va a convertir en una persona sana. Solo va a demostrar que sos una persona no solo enferma, sino también necia. Y esto, hermanos, es la situación actual de la iglesia. Y no estoy hablando de nuestra iglesia local, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. La iglesia moderna no quiere escuchar que en muchos aspectos está enferma. No quiere ir al doctor, no quiere escuchar que algo está mal. Y muchas iglesias locales están muriendo porque no quieren escuchar el diagnóstico del doctor. No quieren tomar la medicina, no quieren que se les extirpe el mal que hay en ellos. Y por supuesto entendemos, nadie quiere escuchar de la boca de un doctor las temibles palabras: tenés una enfermedad mortal. Pero si llegara a tener una enfermedad mortal, no quiero que el doctor me diga: no, tranquilo, es falta de vitaminas, te falta un poco de vitaminas, descansá, come bien. No, yo quiero que el doctor me diga la verdad para poder tomar medidas, no importa cuán dolorosa sea la verdad. Y si el doctor te dice: tenés una enfermedad mortal, nadie en su sano juicio va a pensar: qué mal doctor, usted es muy malo, no tiene amor, qué falta de amor que tiene. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a decir que tengo una enfermedad mortal? Usted me dice eso por envidia. Pues claro, usted es envidia. ¿Quién es usted para opinar de mi cuerpo? Usted solo sabe juzgar, doctor. Solo Dios sabe lo que pasa realmente en mi cuerpo. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de detectar algunos de los males que hay en la iglesia hoy en día. No juzguéis, eso es falta de amor, solo Dios sabe realmente si la persona es sana o no. Pero el gran doctor de nuestras almas nos ha dejado un diagnóstico. Ese diagnóstico está en su palabra y hoy nos vamos a acercar a 2 de Pedro 2. Vamos a comenzar con los versículos del 1 al 3 y vamos a ver cuál es el diagnóstico. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. El diagnóstico del doctor es: ha habido falsos profetas entre el pueblo de Dios en el pasado. Hay falsos profetas entre el pueblo de Dios en el presente. Y habrá falsos profetas entre el pueblo de Dios en el futuro. No tenemos que sorprendernos, no tenemos por qué alarmarnos, pero sí tenemos que actuar sabiamente y en obediencia al Señor. Volviendo a nuestra analogía, si el doctor nos da una mala noticia, lo peor que puedo hacer es salir corriendo, desesperarme y después actuar como si nada me hubiera dicho, solamente con desesperación. No, tengo que preguntar qué tratamiento debo hacer, qué medicina debo tomar, con quién debo hablar y bueno, debo de tratar de enfrentar el problema. Marcos 13, 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos.
Entonces Jesús también habló abiertamente, claramente. Pedro nos decía en el versículo anterior, 2 de Pedro 2, 1, 21, el versículo anterior al capítulo 2, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dice Pedro, ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero el capítulo 2 comienza, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre ustedes. Entonces, así como el Señor levanta profetas, levanta maestros, levanta personas, levanta apóstoles, y estoy hablando en el pasado específicamente, levanta hoy en día maestros, pastores que enseñan la palabra, que hablan de parte de Dios en el sentido de que explican la palabra escrita del Señor, también se levantan falsos maestros, falsos profetas. Así como había santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, también había falsos profetas que no habían sido enviados por el Señor. Y es imposible no tocar este tema y no ir a Jeremías 23. No vamos a ver todo el capítulo porque es un pasaje que me encanta. Recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia evangélica, empecé a subrayar mi Biblia y Jeremías 23 lo terminé teniendo todo subrayado el capítulo. Acompáñenme por favor a Jeremías 23, 16 al 22, solo para ver la realidad de los falsos profetas entre el pueblo de Dios en el pasado. Jeremías 23, 16 al 22. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Pero, ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? La tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días los entenderán claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y este es el gran problema que tenemos miles de años después, hoy en día. Tenemos muchas personas, muchísimos, autodenominados profetas, apóstoles, maestros, pastores, líderes de iglesias. Muchísimos tenemos, que tienen a un montón de personas, domingo a domingo, miles de personas, que no conocen al Señor, que ofenden al Señor, que viven vidas totalmente desagradables al Señor, que no tienen fe en el Señor, que desprecian la salvación y la gracia del Señor. Pero domingo a domingo, ¿qué reciben? No hay calamidad, no pasa nada, sos un campeón, todo va a estar bien. Éxito, todo lo que toque la planta de tus pies va a ser todo territorio conquistado y todas las cosas esas que ya saben, que hemos escuchado. Y el Señor dice lo mismo: yo no los envié. ¿Qué están hablando? En vez de hacerlos volver a mis caminos, solamente les están pasando la mano así sobre el lomo, como si nada pasara. Y ese es el problema. Y es acá donde uno se empieza a apasionar y después pueden venir las críticas, ¿no? Pero ¿por qué juzgás? Y la falta de amor. Bueno, vamos a profundizar un poco cuál es la gravedad de este asunto, porque el Señor no lo toma a la ligera. Pedro estableció la realidad de los falsos maestros como un hecho, no como una posibilidad. No dijo tal vez, quizás, depende de dónde vivan, depende de la cultura, no sé, a ver cuántas Biblias hay en su país. No, dice, esto va a pasar. Esto va a pasar, es un hecho. Y Pedro también dijo que habrá falsos maestros entre ustedes, hablando de la iglesia. Y Pedro no se está refiriendo a los falsos maestros que han fundado religiones. No está hablando en esta primera instancia sobre Buda o sobre Mahoma. Está hablando de personas
que dicen ser cristianas, que están dentro del pueblo de Dios. No son maestros fuera de la iglesia. Son personas que dicen enseñar la palabra de Dios, pero lo que enseñan viene de su propia imaginación. Y si profundizamos un poco, no es solamente que son muy creativos con la imaginación, viene de sus malos corazones. No estamos hablando de errores doctrinales. Ese es otro problema de la iglesia. Ese es otro problema. Pero no estamos en este caso hablando de errores doctrinales, que todos los podemos tener y podemos debatir. Dice Pedro, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los falsos maestros trabajan encubiertamente. No significa que enseñan en secreto, todo lo contrario. Cuanto más plataforma tengan, cuanto más visibilidad tengan, cuanto más populares sean, mejor. Es todo lo contrario a eso. Están en las redes sociales, en YouTube, venden libros, forman bandas de música, hacen conferencias, eventos, campañas. No solo son conocidos, los falsos profetas, los falsos maestros son populares, son aclamados por la mayoría. Pero ¿cuál es el punto? Que ningún falso maestro se presenta como un falso maestro. Nadie te dice, bueno, acá está el camino del Señor, pero yo tengo otro camino. Bueno, quizás en estos tiempos que vivimos pueda haber algo similar. Pero por lo general, y ese es el problema, se presentan como hombres de Dios o mujeres de Dios, se presentan como siervos, se presentan como personas ungidas, como que tienen un poder especial de parte de Dios, un don especial, y están ahí para ayudar a las personas. Hacen un show que apunta a Él, los carteles están sus caras, todo el dinero va para Él, tienen que ir en muchos casos, estoy hablando ahí también pasa en iglesias chiquitas, pero estamos hablando en los casos grandes, hoteles 5 estrellas, aviones privados, todo, ¿verdad? Pero en el final te dicen, para la gloria de Dios. Cualquier pavada dicen, los sanan ahí, los sacuden, tiran, todo, no, pero para la gloria de Dios. No es para la gloria de Dios. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Significa que la naturaleza destructiva de sus enseñanzas está escondida. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Por eso nosotros tenemos que conocer las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que conocer al Señor. Por eso nosotros debemos de conocer el Evangelio. Y por eso debemos de estar atentos. Porque estas mentiras que son como un veneno vienen encubiertamente. Ningún falso maestro se anuncia a sí mismo como un falso maestro. Siempre debemos de recordar eso. El engaño está encubierto y está disfrazado de bondad. Ahora es muy interesante, dice herejías destructoras. La palabra en griego es apoleia, que significa literalmente condenación. Es la destrucción eterna, es la ruina total, es la perdición total de un alma. Ellos no le dan a la gente el mensaje que puede salvar sus almas. Miles de personas, domingo a domingo, o miles de personas van a estos eventos, o compran los libros, o escuchan la música. Miles y miles y miles de personas que están condenadas, que son objetos de la ira de Dios, que no tienen esperanza aparte de Cristo. Pero estas personas no les dicen cuál es el camino de salvación. Y no estoy diciendo que no digan, Jesús es el Señor. Claro que sí, hay iglesias que se llaman Jesús es el Señor. Dios es amor. Tienen nombres muy interesantes, cualquier iglesia podría llamarse así. Pero sin embargo el evangelio que predican, o el carácter de Cristo que predican, los atributos de Dios que predican, la personalidad del Espíritu Santo que predican, no tienen nada que ver con lo que se encuentra en las Escrituras. Entonces, ¿qué hacen? Engañan a la gente. Entonces, en ese sentido son herejías destructivas. ¿Por qué? Porque están empujando a las personas simplemente a la destrucción que se merecen y a la cual van. Pero no los rescatan, no les tiran un lazo. Las personas van, diría Jonathan Edwards, se van resbalando. Solo la misericordia del Señor los va deteniendo. Y estas personas se paran enfrente, abren la Biblia, mencionan a Jesús, pero en vez de decirles cómo salvarse de ese destino seguro, no, simplemente les dicen cómo ser exitosos, cómo tener más dinero, cómo verse más atractivo. Entonces los falsos maestros serán condenados en el infierno, pero también sus seguidores. También sus seguidores.
Nosotros tendemos a pensar que las personas que siguen a los falsos maestros son personas que están engañadas y que son víctimas de estos falsos maestros. Pero las personas que siguen a los falsos maestros no son inocentes. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Va a llegar el tiempo donde hay personas, ¿sí?, que van a buscar a los maestros que les digan las novelerías que ellos quieren escuchar. Estas personas no soportan la sana doctrina, no soportan la sana enseñanza, no soportan el evangelio verdadero, no soportan que la salvación no se trata de ellos, que el mundo no se trata de ellos, que la historia no se trata de ellos, que se trata de Jesucristo, que Él es el Señor. No soportan. Entonces, ¿a dónde hay maestro? Ay, decime que soy un campeón. Ay, gracias. Decime que voy a ser rico. Ay, gracias. Decime que soy lindo. Ay, gracias. Y se juntan con personas que creen así, se juntan con maestros que dicen así. Entonces están ahí dormidos con sus duros corazones. Voy a leer el mismo versículo en la versión NTV, que es una versión más dinámica, no tan literal. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Por qué sus herejías son destructoras? Porque mienten sobre Jesucristo y sobre su evangelio. Ahora, obviamente, algunos de los datos pueden ser verdaderos. Te pueden decir: no, Jesús nació. Te pueden decir, te pueden hablar del Espíritu Santo. Te pueden hablar, no sé, que Dios es eterno. Obviamente. Siempre ponemos el ejemplo de la comida para rata. Solo un 2% es veneno, lo demás es comida. Pero ese 2% es lo que lo mata. Todo reloj que esté roto, que esté averiado, por lo menos 2 veces al día va a dar la hora correctamente. ¿Verdad? Pero mienten en general sobre Jesucristo y sobre su evangelio. También mienten sobre el carácter de Dios y sobre el Espíritu Santo. Lastiman a la gente y dejan heridas que muchas veces perduran aún después de que las personas conocen la sana doctrina. Hay personas lastimadas en muchas iglesias sanas, muy lastimadas, y le han dejado heridas ahí que son difíciles de cerrar. Las herejías no son inofensivas, no son simples errores. Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los falsos profetas? La respuesta es que las personas que son iguales que ellos, que tienen el mismo corazón y que rechazan al Señor y que les gusta que le cuenten mitos, novelerías, se van a juntar y los van a aplaudir. Y eso pasó en el pasado y pasa hoy en el presente y va a pasar en el futuro. Siempre van a ser populares, siempre los van a aplaudir, siempre van a tender a hacer iglesias más grandes, movimientos más grandes, conferencias más grandes. Vayan a una librería cristiana. La mayoría de los libros son libros sanos o son porquerías. Hablando honestamente, son porquerías. La mayoría de los discos cristianos o bandas cristianas o bandas de alabanza son sanas, predican el evangelio, hablan de Cristo, exaltan el carácter de Dios, exaltan la cruz, la gracia, el perdón, el arrepentimiento, o son porquerías. La mayoría son porquerías. La mayoría de las conferencias que hay hoy en día, ¿son buenas o son porquerías? No, son porquerías. Entonces, eso es lo que pasa. La gente se fascina con ellos y va a aplaudir. Y te van a tratar de fanático, y te van a tratar de que te lavaran el cerebro, y te van a tratar de retrógrada, y te van a tratar de que sos religioso, y que sos muy estudioso, y van a sacar versículos fuera de lugar, porque saben versículos de memoria fuera de lugar, pero te van a decir, ¿no? Pero el Espíritu vivifica, pero la carne, el estudio mata, te van a decir. Gálatas 1:9-10, Pablo dice: como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora es interesante porque cuando posteamos en las redes sociales de la iglesia que el tema, el título, en mis redes sociales usé cierta canción para promocionar, ¿no? Entonces la gente: qué duro, y uy, se te fue la moto, me escribieron, y varios, ¿no?
Juan Carlos ya ni le pregunto las cosas que le dicen porque ya está por escribir un libro sobre eso. Pero sí sucede. Y algunos de ellos son hermanos y hermanos que quiero y aprecio. Pero sí, ¿cómo vas a poner la cara? ¿Cómo vas a dar un nombre? ¿Cómo vas a decir esto? Pablo está diciendo acá, le está diciendo que se vayan al infierno, está diciendo, que sean anatemas, sean condenados, literalmente que sean destruidos eternamente, apartados del Señor. Eso es lo que significa la palabra. Entonces Pablo les puede decir, este condenado que se vaya al infierno, pero nosotros no podemos, en el nombre del amor no podemos mencionar nada, no podemos decir nada. Yo creo que hemos perdido un poquito la brújula, honestamente. Vamos a citar a Judas y vamos a citar cómo habla el de los falsos profetas, pero el texto no lo vamos a estudiar todo, es una hermosa carta para estudiar. Comienza diciendo, combatan ardientemente por la fe, combatan ardientemente. Y después de que habla de falsos profetas. Pablo dio nombres, apellidos, sí, de las personas. Nosotros, no, porque es... El problema ese es el problema nuestro, que todos son cristianos, todos son evangélicos, todos son siervos del Señor. Entonces no le prestamos atención al diagnóstico que el Señor acaba de hacer. El Señor dijo, hay falsos profetas entre ustedes, han habido y habrán. No puede ser que nosotros seamos tan bendecidos que en toda Latinoamérica, en todo el mundo hispano, no hay ninguno, son todos buenos. Yo no entiendo a la gente que mira pasivamente a los falsos profetas y no dicen nada. No lo entiendo. Cuando alguien los denuncia, el mismo pueblo de Dios o supuesto pueblo de Dios los critica. Y yo pregunto, ¿no te preocupa que domingo a domingo miles de personas escuchen a un payaso contar chistes cuando estas personas se están yendo a una eternidad sin Cristo? A mí me encantan los chistes. Hay algunos pastores, predicadores que yo los iría a ver como comediantes. Pagaría por que me cuenten chistes de la suegra y todo. Y los he visto en el pasado, los he visto en vivo. Pero ahora que entiendo el Evangelio, me da tristeza. Si fuera una persona secular, si él dijera, yo soy ateo, pero cuento chistes, pagaría para ir a verlo quizás. Depende del tenor de los chistes, obviamente. Si no dice malas palabras, sí. Pero una persona que viene a contar chistes en el nombre del Señor, a personas que se están muriendo espiritualmente, entonces ahí no. Ahí tenemos problemas. Ahí no. Esos miles de personas que por YouTube o en las congregaciones o en las conferencias los escuchan, son miles de personas, millones de personas que son objetos de la ira de Dios y van a morir sin escuchar el verdadero evangelio de boca de estos payasos. Sigue diciendo Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató o al Señor que los compró. Los falsos maestros niegan el señorío de Cristo. La palabra griega que se usa acá para Señor significa máxima autoridad, es el amo. Y la expresión, el Señor que los compró o el Señor que los rescató, es una expresión analógica más que teológica. Se refiere a un amo que ha comprado esclavos y los esclavos deben de sujetarse a este amo. En Deuteronomio 32 del 5 al 6 dice que Dios compró a Israel, pero si leemos el versículo previo dice que Israel había rechazado al Señor. Entonces acá lo que Pedro está haciendo es un argumento de mostrar el Señor es Señor de todo y ustedes son como si fueran esclavos. No es una apología a la esclavitud, no es el punto de defender la esclavitud. Lo que está diciendo es una realidad que ellos conocían bien y está diciendo, así como un amo se debe de someter así como un esclavo se debe someter al amo, mucho más ustedes que le llaman Señor a Jesús, aún mucho más ustedes. ¿Qué dice Deuteronomio 32, 5 al 6? En forma pervertida se han portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Entonces, en ese sentido, no significa que fueron redimidos, que fueron salvos. Significa que ellos deben de sujetarse al señorío de Cristo. Pedro los está confrontando a ellos porque estos falsos maestros tienen la osadía de negar al Señor soberano. Se atreven a negar con sus actos, con su vida, quizás no con sus palabras, pero al amo que tiene autoridad y que merece toda sujeción.
Así que como buenos falsos cristianos, hablan del Señor, Señor a Jesús, pero no se someten a Él. Una persona puede parecer tener un caminar piadoso y una relación con Jesucristo, pero aún así puede tener herejías destructivas. El peor daño que se le ha hecho a la iglesia ha venido por hombres que han sido aparentemente buenos. Nadie vino, soy un terrorista, aguante Satanás, 666, nadie viene así. Las peores herejías destructivas son aquellos que vienen disfrazados de ovejas, que se presentan como hombres piadosos y que terminan enseñando cosas sumamente destructivas. ¿Por qué? Porque sus mentiras son aceptadas por muchos. Es mucho más fácil aceptar una mentira de alguien que tiene un carácter aparentemente piadoso. Pero la Biblia habla de todos estos falsos maestros que dicen Señor, Señor, pero que con su vida lo niegan. Acompáñenme, obviamente, el pasaje que no podemos dejar de mencionar en este punto, que es Mateo 7, 15 al 23. Muchas veces nosotros citamos los versículos 21 al 23, donde decimos, ¿no? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Pero vean el contexto de qué está hablando de falsos profetas, falsos maestros. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Otra versión dice, hacedores de maldad. Los falsos profetas se engañan a sí mismos. Se creen más inteligentes que Dios. Van a llegar al juicio convencidos de que merecen entrar al cielo. Grande será su sorpresa cuando Jesús les diga, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, Señor, te llamamos Señor. Toda la vida dijimos Señor, Señor. Tenemos calcomanías con tu nombre, teníamos camisetas con tu nombre, íbamos a conciertos, escribí libros, echamos demonios, profetizamos, le dijimos a la gente con quién se iba a casar y declaramos prosperidad y siempre estuvimos ayudando a la gente y hasta echamos fuera demonios, los demonios se sometían. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Nunca tuve nada que ver contigo, nunca tuviste nada que ver conmigo, nunca estuve en vos, nunca estuviste en mí. Sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién sos? Siempre me despreciaste. Por eso los seguidores de los falsos profetas no son inocentes. Yo puedo llegar a entender a una persona que viene de otra religión. Tengo muchos vecinos que vienen de otras culturas, de otras religiones, y no tienen contacto con la Biblia. Entonces yo puedo entender que no tengan un conocimiento correcto de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que hablarles. Pero una persona que está en una iglesia toda la vida, donde tienen Biblia, donde se habla de Jesucristo, cuando tenés amor verdadero, vos vas a querer leer, querés aprender de Él, querés profundizar en Él, te cuestionás. Pero si vos te contentás con cada domingo que te digan, sos atractivo, sos exitoso, vas a ser millonario, sos un campeón, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios confía en vos. Y bueno, entonces lo que vos querés es simplemente escuchar a alguien que calme los deseos de tu corazón. El deseo de tu corazón no es Cristo, no es Dios. Por eso está bien escuchar a estos falsos maestros. Y ese es el problema. Pedro dice, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros siempre están reclamando promesas de Dios,
Promesas de prosperidad, promesas de éxito, promesas de sanidad, promesas de liberación. Acá tenés una promesa de Dios para vos, falso maestro. Serás destruido. Esa es una promesa del Señor. Y acá hay una promesa también para aquellos que siguen a los falsos profetas y a los falsos maestros. Una promesa del Señor. Serás destruido. Nosotros somos es muy fácil para nosotros reclamar promesas, ¿no? El Señor dijo que nada te va a faltar, el Señor dijo que no te faltará el pan, el Señor te dijo que va a estar contigo, el Señor dijo que va a mandar ángeles, el Señor dijo que te va a proteger, que te va a proveer. Siempre reclamamos promesas que el Señor nunca hizo, pero nosotros estamos siempre reclamando promesas. Bueno, iglesia del Señor, una promesa es que vamos a sufrir persecución. Esa es una promesa del Señor. Una promesa es que nos van a insultar y que nos van a perseguir. Y que las personas que, aunque nos maltraten, muchas veces van a pensar que están sirviendo a Dios. Eso es una promesa del Señor. Y una promesa del Señor es que aquellos que son inicuos, que profesan pero que no viven, que profesan pero tienen una doble vida, aquellos que engañan al pueblo de Dios y aquellos que se dejan engañar porque quieren ser engañados, serán destruidos. Eso es una promesa del Señor. Amén. Vamos a cantar el domingo, destruidos, falsos profetas. Dios te promete destrucción repentina y eterna. Y esta promesa no es solo para los falsos maestros, como dijimos, también se aplica a sus seguidores. Dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es el problema, que no quieren escuchar la verdad, simplemente blasfeman la verdad. Muchos seguirán sus disoluciones, muchos. Los falsos maestros, como ya dijimos, son populares. El hecho de que algo funcione o que tenga muchas vistas o muchos likes o muchas personas, el hecho de que traiga muchas multitud de seguidores no significa que sea de Dios. El cristianismo nunca fue mayoría. Los fieles nunca fueron mayoría. Siempre fuimos un remanente escogido por gracia. Y esto no es para sentirnos especiales, es para exaltar la gracia de Dios. Pero siempre fuimos minorías. La mayoría no quiere seguir al Señor. La mayoría no estudia la Biblia. La mayoría no quiere someterse a su señorío. El problema no es que los falsos maestros estén entre el pueblo de Dios. El problema es cuando muchos del pueblo de Dios los siguen. Entonces sucede lo que dice Pedro, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque el nombre y el honor santo de nuestro Dios son deshonrados. De una cita de Spurgeon que no la conocía, que me encantó, hablando de los corazones de nosotros los seres humanos. Dice Spurgeon, yo respondo que el diablo nunca ha rechazado gracia libre y amor agonizante. El diablo nunca ha luchado contra el Espíritu Santo en su propia conciencia. El diablo nunca ha rehusado a la misericordia de Dios. Estos pináculos supremos de maldad son solo alcanzados por ustedes, oidores del Evangelio, y sin embargo arrojan el precioso mensaje detrás de sus espaldas. ¿Qué es lo que Spurgeon está diciendo? Ustedes que escuchan el Evangelio pero que no responden al Evangelio son peor que Satanás. Porque hay una obra de redención que fue provista para ustedes que no fue provista para Satanás y que no fue provista para los ángeles. No hay redención para ellos, no pueden salvarse, no pueden arrepentirse. No hay un Espíritu Santo obrando, convenciendo de juicio, de maldad. No existe. Nosotros somos peores, somos más malos. Los demonios que creen intelectualmente, saben y tienen mejor teología que muchos de nosotros, saben mucho sobre el Hijo, tiemblan. Nosotros nos reímos, ni temblamos. Somos peor que Satanás y sus ángeles. No nosotros que hemos conocido a Cristo, digo el ser humano que rechaza el Evangelio, para que podamos entender un poquito la profundidad de la maldad que es rechazar el Evangelio y no creer en el Evangelio. Reina Valera 60 traduce el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos maestros están llenos de avaricia. Ellos no aman la verdad del Evangelio, aman el dinero, las ganancias y los beneficios personales. Los falsos maestros no aman las almas.
las personas son mercadería para ellos. En griego, la palabra que usa Pedro es emporeomai, que significa literalmente viajar haciendo negocios. El que iba de un lado a otro, como los comerciantes de Medio Oriente, llevando sus mercaderías para vender o para hacer trueque. Eso somos nosotros o las personas para los falsos profetas. Literalmente, los falsos profetas ven a las personas como mercaderías. No ven almas con necesidad de un Salvador. Ven ofrendas, ven viajes, ven regalos, ven un trato especial, ven fama, ven popularidad, ven venta de libros, ven likes, ven regalías de su música. La gente los escucha y los exalta y no se dan cuenta que ellos son simplemente mercadería. Un negocio, ganancias, números. Por eso, no seas mercadería. No seamos mercadería. No escuchemos, denunciemos, conozcamos la palabra, combatamos ardientemente por nuestra fe. Si nos tratan de religiosos, es mejor que me trate el mundo religioso a que Dios me trate de tibio. Si me trata que me lavaron el cerebro, bueno, prefiero que el mundo me trate que me lavaron el cerebro o que soy un religioso, pero que Cristo vea a alguien radical. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice Pedro. Pedro nos asegura que los falsos maestros sí serán juzgados. Aunque parezca que están prosperando, su juicio no se tarda. La ira de Dios se derramará sobre ellos. Ahora ellos prosperan. Dios permite que ellos prosperen y continúan prosperando como si nada pasara. Pero lo único que hacen es acumular más y más condenación sobre ellos. Uno puede ver las mansiones, los pastores más ricos, las vidas lujosas que tienen. Bueno, nosotros vivimos para la eternidad, dice Pablo, fijen su mirada en las cosas de arriba. Ellos serán castigados si no se arrepienten. El castigo de los falsos maestros es inminente si no se arrepienten. Y nos movemos ahora a los versículos 4 y 9, 2 de Pedro 2, 4 al 9. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Muchas personas creen que Dios es demasiado amoroso, demasiado bueno y demasiado misericordioso, y que Él no va a ser tan malo de condenar al infierno a los falsos profetas. Pero hemos visto a lo largo de toda la Biblia que es todo lo contrario. Pedro nos muestra antecedentes de la historia, como hacer un argumento, como para que las personas que lo están escuchando puedan saber. Les recuerda, Dios castigó a los ángeles que pecaron. Esto es probablemente una referencia a Génesis 6. Dios castigó al mundo entero en la época de Noé. Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Pero también Dios deja claro que Él sabe separar a los justos de los injustos. Y ese es el consuelo del Evangelio. No es que Dios está airado y que es caprichoso y simplemente se despierta un día y dice voy a tirar rayos a la tierra, ve, y bueno, y va, que los que se vayan, se van. No es así. Él no es un Dios caprichoso ni inmutable, tiene un carácter santo y bondadoso. Versículos 10, 11, dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso
contra ellos delante del Señor. El Señor es misericordioso y lleno de gracia, pero destruirá a los impíos. Muchos pastores, supuestos profetas, autodenominados apóstoles, andan echando demonios. Supuestamente hablan directamente con los demonios. Les dan órdenes a los demonios y les dan órdenes a Satanás. ¡Sal, Satanás! ¡Fuera, demonio! ¿Cómo te llamás? ¿Verdad? Hablan con los demonios, hablan con Satanás. Supuestamente los demonios y Satanás se someten a ellos porque obviamente que usan las palabras mágicas. ¡En el nombre de Jesús! Y tienen que gritar, porque si no como que no funciona. Tenés que gritar, en el nombre de Jesús, tenés que gritar. Entonces Satanás y sus demonios se someten, escuchan eso, o si clamás por la sangre de Cristo, ahí sí, el mundo de las tinieblas se parte al medio. Me cubro con la sangre de Cristo. ¡Ay, los demonios! ¡Ay, qué feo eso! Y se van. Los demonios se deben de matar de la risa de estas personas. Se deben de matar de la risa. Yo creo que es como un show. Compran pop así, pop espiritual, ¿no? Y se sientan ahí a ver a las iglesias y este tipo de personas. Lo digo con mucho respeto. Dice el texto que hasta los ángeles son respetuosos con los demonios y con Satanás. Hasta los ángeles del Señor son respetuosos. Y nosotros andamos, Satanás, demonio. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Que somos orgullosos, somos obstinados. No entendemos las cosas espirituales, entonces nos creemos que somos unos fenómenos. Acompáñenme a Judas. Vamos a volver después a Pedro, pero acompáñenme a Judas que va a tocar el mismo tema. Versículos 8 al 11. No vaya a buscar capítulo, que Judas es una epístola cortita. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Amén. Es la palabra del Señor. Es lo que enseña el Señor. Volvamos a 2 de Pedro. Vamos a terminar de leer el capítulo. 2 de Pedro 2, 12 al 22. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Es duro Pedro, ¿no? Falta de amor, Pedro, cómo lo juzga, ¿no? Porque las palabras que usa son bien duras, ¿verdad? Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado.
Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Yo creo que nada de lo que pone a escuchar en este púlpito va a ser más duro que Pedro y Judas y Pablo y Jesús. No hay. Tenemos la conciencia muy tranquila nosotros. Nosotros predicamos la verdad, no estamos todo el día, no somos detectives de falsos maestros, no estamos todo el día con lo mismo, no estamos todo el día hablando de eso, no estamos todo el día discutiendo en Facebook. Hoy nos toca este pasaje, predicamos este pasaje. Pero nosotros, nuestra generación es muy blandita. Si nosotros nos comparamos a cómo hablaron los santos hombres de Dios respecto al error. Quizás ellos tenían más pasión, un conocimiento más experiencial de Jesucristo, de su sufrimiento, de su muerte, de la salvación, de la gracia que fue derramada. Quizás tenían un sentido más grande de la justicia, de lo que está bien y lo que está mal. O quizás lo que nos falta a nosotros es que nosotros pensamos mucho, nos cuidamos mucho, nos protegemos mucho, ¿verdad? No queremos que se burlen de nosotros, no queremos que nos echen, no queremos que nos dejen de hablar, no queremos que nos tilden de religiosos. Pero cuando veo los apóstoles, cuando vemos los escritores bíblicos, Antiguo, Nuevo Testamento, cuando vemos a Dios mismo, su Espíritu Santo hablar, era muy, muy duro, muy fuerte, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte. No voy a profundizar mucho en esta parte del texto, creo que se desprende de lo otro que estuvimos viendo y profundizando. Sí quiero mencionar que estos últimos versículos hay gente que los toma para defender que la salvación puede perderse. Creo que es totalmente lo contrario. Acá hay personas, ¿sí?, que profesan fe en Cristo, hay personas que escuchan el Evangelio, hay personas que predican un mensaje. Hay muchos de ellos que en algún momento así ven a Jesucristo, confían en Jesucristo, Jesús es el Señor, Dios es amor, y van a decir cosas que están bien. Pero ellos no cambian no creen en el Evangelio que cambia su naturaleza. Siguen siendo un perro, siguen siendo una puerca, entonces terminan volviendo, ¿sí?, a lo que su naturaleza pecaminosa clama. No son personas que fueron transformadas, regeneradas por el poder del Evangelio, el poder de la gracia. Quiero terminar, despedirme con unas palabras de un pastor llamado Carter Colon. Esto lo predicó el primer domingo después de la tragedia del 11 de septiembre en el 2001, de las Torres Gemelas. El domingo siguiente a que pasó este atentado, las iglesias se llenaron, miles de personas, todo el mundo fue a las iglesias, estaban todos conmocionados, casi todos nosotros, los que tenemos algunos años, recordamos hasta qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de eso, ¿no? Y Carter Colon pronunció este mensaje conmovedor, yo voy a leer solo unas estrofas, en la iglesia Times Square en Manhattan, que es la iglesia donde pastoreaba David Wilkerson, el que escribió La cruz y el puñal. Carter Colon dijo: escúchame como nunca antes en tu vida. Tenemos que sacrificar nuestras vidas por los propósitos de Dios. La iglesia de Jesucristo no es un picnic de la escuela dominical. Esto no es una invitación a tener un buen tiempo continuo. Esta es una guerra por las almas de los hombres. Salgan de entre ellos. Corran por sus vidas, porque esto se trata de sus vidas. Esto no es solo acerca de una teología opuesta o un punto de vista conflictivo sobre Jesús. Esto se trata de sus vidas. Mi mente está marcada para siempre con las historias que escuché sobre los oficiales de policía y de la ciudad de Nueva York, mientras las personas huían de un edificio que se derrumbaba. Había oficiales de policía, bomberos y otros que corrían hacia los edificios diciendo: corran por sus vidas, poniendo sus propias vidas en riesgo. Y en algunos casos creo que sabían que iban a morir. Pero había un sentido de deber. Clamé a Dios y dije: Dios, oh Jesús, no permitas que mi sentido del deber sea menor para tu reino que el de estos amados bomberos y policías, para aquellos que morían en una torre caída. Estamos viviendo en una generación en la que la verdad está cayendo en las calles. Quiero estar entre aquellos que no huyen del conflicto, sino que corren hacia él diciendo: corran por sus vidas. Y ahí comienza a decir:
Huye de los evangelios que se enfocan solo en el éxito y la prosperidad. Huye. Huye de aquellos que usan el nombre de Cristo solo para beneficio personal. Huye de aquellos que te están robando en nombre de Jesús. Huye. Huye de los evangelios que solo se enfocan en la mejora personal. Huye. Huye de las iglesias donde los hombres y no Cristo son glorificados. Huye. Corre, cuerpo de Cristo, corre. Sal, no toques lo impuro. Huye de las iglesias de donde no hay Biblia, no hay cruz en la teología, no hay una palabra que busque el alma, no hay arrepentimiento del pecado, no se menciona la sangre de Jesús. Huye, es impuro, corre. Huye de las iglesias donde están cómodos en tus pecados. Y dice, si entras a la casa de Dios y tienes pecado en tu vida y no te sientes convicto por ello, estás sentado en la mesa de los demonios. Huye de los púlpitos llenos de hombres políticos que están usando el púlpito de Dios para una agenda política personal. Huye. Huye de aquellos que predican la división entre razas y culturas. Huye. Corre, sal, apaga todo, aléjate. No saben nada de Dios. Huye de los movimientos espasmódicos impíos y las profecías vacías sin rumbo fijo. Amada iglesia, corre por tu vida. Huye de los predicadores que cuentan historias y hacen bromas. Corre como nunca antes has corrido. Corre, corre, corre. Yo agregaría, no seas mercadería. Que el Señor nos ayude a aferrarnos al consuelo del Evangelio. Nosotros esperamos lo mejor, hay esperanza para nosotros. Nosotros no esperamos un juicio. Nosotros conocemos al Señor, conocemos su gracia. Nosotros hemos sido salvos, nosotros nos gozamos en el Evangelio. Pero no nos pueden preocupar que las personas que están a nuestro alrededor se estén muriendo, estén comiendo veneno en YouTube, en libros, en música, en conferencias, en iglesias, y nosotros no decir nada. Es momento que nosotros nos levantemos y nosotros enfrentemos. Nosotros tenemos que denunciar las obras de las tinieblas. Con amor, sí. Con sabiduría, sí. Pero nosotros tenemos que defender ardientemente la fe que nos salvó. Con valentía. Tenemos que hablar con nombre y apellido. Y que el Señor sea exaltado. Damos gracias que nosotros no somos mercadería en este local. Pedimos protección para el futuro, para que a lo largo de los años este púlpito se pueda mantener santo, siempre predicando el nombre de Jesús y su palabra. Pero nosotros tenemos que correr. Las torres se están derrumbando. Hay gente que está muriendo. Nosotros tenemos que ir. No podemos ir a nuestra casa a tomar tereré. Nosotros tenemos que ir y gritarle a la gente, corre por tu vida. Corre por tu vida. Si nos escuchan o no, ya es problema de ellos. Si corren o no, ya es problema de ellos. Pero esto es lo que nos manda el Señor. No seas mercadería. Corre por tu vida. Amén. Oremos.